Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy una muy cordial bienvenida de parte del Instituto Italiano de Cultura. Seguimos esta noche nuestro ciclo de actividades dedicadas a la figura de Dante Alighieri en el 700 años de su fallecimiento, 1321. Y hemos tenido ya una buena serie de huéspedes invitados a lo largo de este año. Esta noche nos acompaña nuevamente el maestro Maurizio Colombo, que nos ha brindado una serie de... Esta es la tercera charla dedicada a Dante. Y bueno, creo que muchos de ustedes ya conocen al maestro Maurizio Colombo. Él es pues artista, operador cultural, apasionado y conocedor de Dante, y colaborador de nuestro Instituto de Cultura desde hace ya un buen tiempo. Antes de dejar la palabra a Mauricio, a quien agradezco obviamente por su disponibilidad y colaboración, quiero invitar a todos los que ya están conectados a participar a través del chat a esta conferencia, escribiendo eventuales preguntas en el chat. Al final de la conferencia vamos a dejar, como siempre, un pequeño espacio para contestar algunas de sus inquietudes. Así que nuevamente gracias a todos los que nos acompañan y Mauricio, te dejaría la palabra. Ok, gracias. Yo, cuando se habló de hacer esta serie de conferencias, yo pedí como 8 o 10 conferencias y digo que eran poco para hablar de Dante. Y es cierto, me dijeron 3 porque no se podía hacer más. La verdad, uno es limitado cuando frente a este personaje que es inmenso, no solamente en la literatura, pero en otro campo, sea como su historia personal, sea lo que él escribió, sea lo que él dejó como personaje, me deja a mí bastante limitado. O sea, esta última conferencia va a ser sobre qué nos dejó por lo menos, porque hablar tanto de la Divina Comedia está bien, cada quien puede, mire, hoy como hoy uno se mete en la web y encuentra material increíble sobre Dante en español, y contrasta video, hasta conferencia, y esto es bueno. Pero yo quiero hablar de la herencia de Dante, que es un mensaje a la posteridad. ¿En qué sentido? Dante no solamente la Divina Comedia, en la Divina Comedia vamos a ver a distintos niveles, deja ciertas lecciones, cierto mensaje, cierta clase de vivencia y sobre todo de análisis en todos los campos, psicológico, filosófico, ético, moral, religiosos y sobre todo lo que es jurídico y también lo que es la dignidad del hombre dentro el curso de la vida. Entonces, él nos enseña tantas cosas. Vamos a ver esto porque en la nomenclatura de Dante hay varios niveles de lectura y eso hay que saberlo entender. Pero vamos por parte. El Estado laico es un pensamiento de Dante Alighieri. Nadie hasta Dante se atrevió a hablar de estas cosas, como de estos aspectos como él lo hizo. Por supuesto, la Divina Comedia es ciertamente una olla de la literatura universal. Y por lo mismo a Dante siempre lo tenemos presente, es vinculado solo en el mundo de la literatura, pero no es esto, nada más. Él fue grande, además grandísimo, pero aparte de ser un laureado literado, logró su enorme nombre, prestigio desde muy temprano en esta esfera de las bellas artes, ¿ok? Que es literatura y poesía, a cuya obra maestra el tiempo ha encargado de darle el merecido reconocimiento en la categoría literaria clásica de la jerarquía universal. Sin embargo, Dante no solo incursionó en este espacio, en que él ganó notoriedad, sino en otro más, como en la página de la política. Él fue político a su tiempo. Esto le costó, esto fue su, digamos, su desacierto.
porque él fue una persona honesta que se metió en política y proprio por lo que era, lo sacaron, sobre todo la iglesia. Y vamos a ver por qué. Aunque es poco conocido en nuestro tiempo, en esta línea, por el contexto y ambiente político que tocó vivir, hizo importante aportación en su tiempo. Lo que él escribió es universalmente, digamos, hoy usado. Pero antes nadie lo había pensado y escrito. Él fue el primero a escribirlo. Hay antecedente de esto en la Carta Magna inglesa, ¿ok? Que es la Constitución. Usted sabe que los ingleses no tienen constitución. La Constitución inglesa en base a la sentencia que hacen leyes, pero la Carta Magna es el primer, que fue del 1213, creo, fue el primer documento donde se escriben ciertos, digamos, derechos del ciudadano frente a lo que son la autoridad. Ahí la autoridad una vez era una sola, el rey o el emperador o lo que sea, pero era esta. O sea, era la nobleza contra el pueblo. Y se escribió esta carta para terminar ciertos conflictos. En efecto, estas son las dos facetas de Dante. ¿Ok? Él es un poeta iliterado que viaja brillantemente con su prosa por el mundo, da una de las bellas artes políticas experimentato en el propio terreno de la praxis política, la cual ejerció en su natal Florencia. Ya hablamos antes que lo que le pasó el porqué, de cuáles eran las facciones, los Guelfi, Ghibellini, Bianchi, Negri, pero esto ya pasó. Usted lo puede, digamos, buscar por su cuenta. Hoy como hoy no era necesario llegar a una biblioteca. Hoy se mete ahí Dante, ¿por qué lo sacaron de Florencia? Ahí sale. Esta fue la suerte de luz y sombra del incomprendido Dante, que en política se adelantó queriendo romper lo status quo eclesiástico de su tiempo, a un pleno periodo maduro de la Edad Media. O sea, él, por la primera vez, dice algo. La iglesia debe estar separada del Estado. Y que era un concepto muy avanzado, nadie lo había comprendido, porque la iglesia dominaba. La iglesia coronaba a los emperadores. Entonces, pero se metía también en lo que era de los emperadores. ¿Ok? Entonces, a mí me parece que la tesis de la separación entre la iglesia y el Estado, y por lo tanto, la raíz y fuente del Estado laico, parte del pensamiento y de la obra de la monarquía. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí no logro. Espera un momento, porque tengo un problema. Maurizio, con le freccette ti puoi muovere. Sì? Con le Sì. freccette, per cambiare diapositiva ti puoi muovere con le freccette. Però non me lo cambia. Non me lo cambia. Sto in mia presentazione, però non me la sta cambiando. Allora, prova a uscire dallo schermo completo, forse. Ok, compartir pantalla otra vez. Tampoco. Ok, la monarquía. La atmósfera. ¿Me escuchan? ¿Se mira? Sí, sí. Ok. La atmósfera político-religiosa de la época no lo permitía. Estaba claro. No es porque
no estaba, o sea, esto fue un pensamiento revolucionario, nadie lo había pensado. A un atrevimiento de esa naturaleza, casi nadie se quería exponer también, tal vez lo habían pensado, porque era audaz. Quien lo intentaba se arriesgaba a correr consecuencias fatales. Porque la iglesia no solamente tenía la autoridad, solo con el hecho que dice, yo te excomulgo, ¿ok? Ya esto era que para la gente, no, me voy al infierno de por vida, no. Entonces nadie se atrevía, él se atrevió. Y este pensamiento él lo expuso en varias oportunidades durante su mandato político. Hasta fue embajador a Roma y yo creo que ahí lo entretenieron, después le hicieron, digamos, golpe de estado a su persona y no pudo regresar. Fue eso por toda su vida. Sin embargo, y aún con algún momento que fuera desterrado de su tierra natal por su idea de militancia política, Dante, inmerso en este ambiente teocentrista, se atrevió y dejó su obra a la posteridad, aunque el tratado que se llama La Monarquía, después de su aparición y con un autor ya ausente en este mundo, fuera enlistado en un libro prohibido por la nomenclatura eclesiástica. Y sobre todo lo que era la escolástica. ¿Qué era la escolástica? Es el libro condenado y proscrito, digamos, para la jerarquía eclesiástica medieval de su tiempo. Esta fue la suerte de luz y sombra del incomprendido Dante, que en política se adelantó, queriendo romper el status quo eclesiástico de su tiempo y aún en pleno periodo de la Edad Media, a través del concepto de la escolástica. La escolástica era el pensamiento de la iglesia en base a la política, que todo se venía elaborado por las iglesias, que la palabra original del latín medieval de los escolásticos, escolar, como préstamo del griego, ocio, tiempo libre, es una corriente teológica y filosófica medieval que utiliza parte de la clásica filosofía greco-latina para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Pero, ¿qué pasa? Dante, a través de su inteligente pluma, aporta un conjunto de ideas que, contracorriente, contribuyeron a cambiar el modo de interpretar o bien reinterpretar al mundo. Por esto es un libre pensador que trasciende el tiempo. Cuando hablamos de herencia de Dante, hablamos de cosas serias, muy serias. Vamos a ver. Fue el primero. Hablamos de Dante, la Divina Comedia, el Dolce Sin Novo, pero él se atrevió a decir que la separación Estado-Iglesia, el origen del Estado, el Estado es laico. Y esto es hoy también aquí. Toda la Constitución, el Estado es laico. No se debe meter, la religión no se debe meter en el Estado no se debe meter en la religión. Esto lo pensó Dante en el 1300. Cuando salió el libro de la monarquía era el 1310. Imagina, y lo escribió cabal. Este tratado, mejor dicho, fue escrito en latín, ¿ok? Para que todos lo podían leer en cualquier lado. Lo hizo de propósito. También él dijo que hay dos gobiernos mundiales, el laico y el eclesiástico, ¿ok? Dos cosas separadas, una separada de la otra. Pero sí, la fuente de los dos reinos es Dios. Segundo, el cuarto punto es lo que le remató muy fuertemente, era libertad, es un derecho innato de la humanidad. Nadie se atrevía a escribir que el hombre nace libre, es que es un derecho de la humanidad. Y eso era peligroso decirlo. No importa si era para el emperador, el rey o la iglesia. Y por esto fue considerado por un tiempo que este libro fue prohibido. Después, el pueblo, para ser libre, debías encontrar unidad social, patriotismo y deberes. O sea, tenés derecho, pero tenés deberes. Pero lo puede hacer solamente
en conjunto, ¿ok? Después, pero aquí hace política, cioè que para ver más después, porque la ley debe tener una ética política. Si no hay ética política, estamos hablando de ética política que aquí no existe, es rarísimo, pero sí, la ética política es al servicio del Estado, al servicio del ciudadano, cosa que él dijo en el 1300. Después, la ley acorda al pueblo. Las leyes deben ser para el pueblo. Yo gobierno para aquí. Yo soy un rey, gobierno, yo tengo un pueblo, pero las leyes son acordes al pueblo. La justicia debe ser por esto. Imagínate el pensamiento revolucionario de Dante en aquel entonces. Encima lo escribe casi letra mayúscula, letra grande. Los gobernantes son servidores del pueblo. Cosa que para la época era otra cosa revolucionaria. Solo para esto podemos hacer, porque hay libros que escribieron de esto, hay que leerlo si existe en español. Además, este libro fue traducido al vulgar en el 1417, algo así, porque él lo escribió en latino para que todos lo pudieran leer. Solamente después fue traducido en el vulgar, o sea, en la lengua de Dante. Ok, otra cosa. ¿Le parece que estamos de este lado? Él habla de gobierno de lo más capacitado. O sea, para llegar a gobernar, uno debe ser capacitado. Debe tener el conocimiento, debe tener la herramienta. Aparte de todo que es la ética, ser recto, honesto y todo el resto. Derecho y justicia. Él habla de derecho como parte fundamental de la dignidad del hombre y debe recibir justicia apropiada. Por supuesto, si no hay derecho, no hay justicia, pero debe ser escrito. ¿Quién lo escribe? Los hombres que deben ser, digamos, capacitados para escribirla. Y por último, que me parece que estamos, ¿qué le puedo decir? Al certamen de Miss Mundo, Miss que todo, dice, que diga algo, dice, la paz en el mundo, dice la señorita que son elegidas. La paz, un motor de la felicidad. Cioè, él estaba escribiendo, digamos, escribió un tratado que puede ser utópico, pero lo escribió. Lo escribió Dante Alighieri, del 1310, imagínense. Y por esto fue perseguido. Pero también tuvo gente que lo ayudó en el suicidio, lo hospedó, le dieron chance, lo hicieron embajador. Hay historias que lo mandaron a Venecia, pero los venecianos no querían que él hablaba. Entonces, ¿por qué? Porque tenía una capacidad dialéctica increíble. Él aprendió la dialéctica da Brunetto Latini. Entonces, pero cuando él aprendió la dialéctica, dice, ok, ¿dónde puedo aprender la dialéctica? Entonces fue en el monasterio donde había los libros antiguos, los libros de filosofía, aprendió de Sócrates, aprendió de todo lo grande, digamos, filósofo de la época, y aprendió lo que es la lógica. Y de eso le dio a él mucha sustancia intelectual. Ok, vamos a ver los secretos de la inmortalidad de Dante. Todo empieza el 25 de marzo, concretamente estamos hablando del 1300, cuando Dante Alighieri, a los 34 años, en el medio del camino de nuestra vida, como dice en la introducción de la primera palabra de la Divina Commedia, emprende un viaje literario que lo llevará a visitar los tres escenarios de la muerte. Porque el infierno, el purgatorio y el paraíso no están en vida. O sea, hoy algunos que están casados, no están casados, hoy hay el infierno en la tierra, pero no es cierto. El infierno está fuera. O sea, la manera como lo mira Dante, vamos a ver cómo lo mira. Está después que uno es muerto. El infierno, el purgatorio y el paraíso. El florentino Dante se convierte en su propio personaje. Escribe una historia que es sobre él mismo, ¿ok? Después vamos a ver, pero es dedicada a otra persona, dedicada al amor vía Beatriz.
y escribe la famosa commedia che si chiamerà Divina grazie después, nel 1350, ¿cómo se llama? Boccaccio. Boccaccio dice, es tan linda estas cosas, tan divina, llamámosla divina, y le puso, y lo marcó con el nombre de Divina Commedia, pero Dante lo llamó la commedia. ¿Por qué comedia? Porque no es una historia que él escribe, encuentra personajes de todo tipo, personajes que él conoció, pero personajes también míticos. Es mítico, por ejemplo, el diálogo que tiene con Ulises, ¿ok? Fatti non foste per vivir come bruti, dice. Hay que leer estos pasos. Yo creo que tuvo una conferencia, el estudio dio una conferencia sobre esto. El éxito de la comedia fue inmediato, esto sí. No se conoce ningún autógrafo hecho de él, no encontraron un manuscrito. Pero hay unos 800 manuscritos, más o menos, escritos después de cuando había aún el manuscrito original. ¿Dónde está el manuscrito original? Nadie, ojalá que algún día sale, pero no creo que salga. Fueron realizados entre el siglo XIV y XV. Antes del nacimiento de la imprenta. Entonces, en este caso ya es increíble porque no podía tener un libro tantas copias como antes que tenía la imprenta. Fue el libro más copiado antes de la imprenta. Fue un caso único que pone de manifiesto la popularidad que alcanzó el poema. Y lo que son las cosas de antes de Dante. La literatura culta era el latín. Esto fue el primer idioma en la que se tradujo en el 1477 en prosa. Imagínate. La equiparación con la pasión de Cristo. No es casual que Dante tenía su personalidad un poquito egocéntrica. Dante cita temporalmente la commedia en un periodo muy concreto de la Semana Santa. No dura un año, meses, dura pocos días. Es la Semana Santa del 1300, año del primer jubileo, y en estos años se celebraba el primer jubileo que fue inventado acá en el 1300. O sea, todos iban a llegar a Roma, pagaban algo, y si pagaban algo, todo tu pecado eran, ¿ok? Pero debía hacer digamos, el viaje a Roma. Fue el primer jubileo de la Iglesia Católica. El poeta baja al infierno el viernes e empieza su ascensión al purgatorio al amanecer del domingo. Aunque no se dice explícitamente, pero hay una equiparación simbólica de la pasión de Cristo. Entonces él ya se mete dentro de estos viajes, porque él está en exilio. Y él dirá palabras muy duras, muy amargas, porque como Ésule, como, digamos, persona que no tenía tierra, no tenía dominio de casa, de nada. Y todavía limosinar la ayuda de los demás. Entonces él dice, tú sabes come sa di sallo pane altrui e come il duro callo scendere el salir per el buscare. Tú sabrás cómo es amargo el pan de los demás, y cómo es duro, y te hará los callos, los bajar y subir per la escala de los demás. Pero lo dice, ¿cuál fue el secreto de Dante? Que él escribió algo que de una lengua normal, de una lengua que él estaba inventando mientras le escribía, dándole una dignidad poética. Por eso el idioma italiano es un idioma poético, porque permite describir una manera elegante, linda, hermosa. No es una lengua como la inglés. El inglés es el lindo idioma, se puede escribir lindo poema en la lengua inglesa, pero hay una lengua compuesta. La lengua vernácula de Dante no. Hay distintas palabras y hay distintos sinónimos. Entonces, cuando uno escribe una frase en italiano, según el sinónimo que le pone,
puede cambiar el sentido de la frase. Cioè, questa è la ricchezza della lengua. Entonces, se usa una palabra, se usa un sinónimo del mismo concepto, puede cambiar y puede ser interpretado de manera distinta. Entonces, con la lingua, il nascimento dell'italiano letterario, la lingua vernacola. Dante es considerato il padre della lingua italiana, sin duda. La apuesta era arriesgada e su impatto assicurato. Utilizzò una lingua che si hablaba, también se hablaba a Palermo, in Sicilia, cioè, si ispirava, aveva il vulgar, ok? Utilizzò questa lingua che tuttavia non tenía un estatus, un sentido moderno, y la convirtió en un modelo a seguir. Tuvo que inventar el lenguaje sobre la marcha. A medida que escribía, inventaba palabras. Por ejemplo, neologismo, rico de vocabolo de propia factura. Por ejemplo, que lo debo leer porque... Algún ejemplo, transhumanar, que es la transhumancia, es ir más allá de lo humano. Pero también italiano después se cambió. Por ejemplo, cuando hay, italiano se usa el concepto de transhumancia cuando hay, por ejemplo, un venado o la oveja que pasan de la montaña al valle, van, que se transhuman. Pero es un idioma que él inventó, una palabra que él inventó. Eternare, lograr la eternidad. Stenebrare, liberar dalla tiniebla. Emparadisare, cioè centrar la atención en el paraíso. O la expresión más linda que a mí me gusta de él, bel país, cioè bel paese, utilizado todavía para referirse a Italia. Entonces tuvo que hacer un esfuerzo para ampliar una lengua que se había utilizado en escasa ocasiones, especialmente en la poesía amorosa y satírica. Cioè se hablaba dell'italiano, però empezó a hablarse con el dolce destino para dedicar, para hablar solamente el poema dedicado al amor, que vemos en el dolce destino, cuando le empezó con Cavalcanti y otra gente. Pero no para escribir estas cosas. Y entonces él tuvo que inventarse para todas las situaciones que tenía la divina, que él se encuentra, el infierno, el purgatorio, el paraíso, inventarse vocábulo. Y en este sentido también introduce, préstamo y mezcla vocábulo vulgar de lo más excelso. Veamos cuáles son los conceptos que han hecho fortuna de él. Todo, vamos a ver cómo estamos de tiempo, todo. El infierno, sobre todo el infierno, los personajes que lo habitan sufren el contrapaso, es decir, una aplicación poética de la ley del talión. Cioè, cuando la ley del talión lo inventó en el sentido Dante come concepto. ¿En qué sentido? Ojo por ojo, diente por diente, es de Dante en el sentido que él le da forma, por ejemplo, como lo adivino, lo que adivinaba tanto per embrollar la gente, andaba con la cabeza del infierno vuelta al revés, lo perezoso correr sin parar. Los papas que habían ocupado de los asuntos terrenales, ahí dice, tú te metiste en las cuestiones terrenales, y no en lo espiritual, aparece con la cabeza en el interior de un agujero excavado en la tierra. Uno de ellos dice, ahí embolsé y aquí estoy embolsado. No hay pecado sin su castigo. Pero al contrario también se aplica al purgatorio. Los glotones, por ejemplo, padecen hambre y sed, y en el cruce del paraíso, los beatos, ¿qué pasan? Gozan de sus virtudes. O sea, hay esa analogía del concepto que él creó y ha hecho fortuna de él. También fue un gran inventor, inventor. Él hablaba por alegoría.
De esto podemos tener asociaciones con el Evangelio, con las famosas parábolas, ¿ok? Pero él hacía mucha alegoría, cioè un mundo lleno de símbolos. La comedia arranca ya con una de la infinidad de la alegoría que la alimenta. A mitad del camino de la vida me he perdido en una selva oscura porque extravié del buen camino. ¿Ok? El bosque es un símbolo de la cultura europea occidental. ¿Ok? Incluso noi nos perdemos, hasta Caperucita Roja la encontramos perdida en un bosco. Sempre nell'inizio, Dante rappresenta l'umanità che è perdida e extraviada nella necessità di redimirsi. Quiere decir, el bosco es una alegoría. Cuando nos perdemos en miles de nuestros problemas, que no creemos. Cioè, la alegoría es importante. Y él fue no un inventor, fue un iniciador de la alegoría en todo sentido. Además, es tan elevada su manera de escribirlo, que hay distintas alegorías en el mismo paso. Hay estudios, cuando uno empieza a estudiar Divina Comedia, le encuentra cualquier alegoría en cualquier paso. Entonces, vamos a ver después, es increíble cómo lo logra. Vamos a otro. La numerología, la constancia del número 3. La arquitectura de la comedia se sostiene sobre una serie de claves numéricas. Todos sabemos que son 33 cantos en cada más uno, que es el introductorio al infierno. Son 33 cantos en cada capítulo. Infierno, purgatorio, infierno. En que se destaca encima de todo el número 3 y su múltiplo, particularmente el 9. 9 solo tirones. Así pues, Dante visita los 3 reinos que confirman las 3 grandes partes de la obra. A su vez, estos reinos se dividen en 9 círculos. O sea, todo es calculado. La política. El modelo del monarca Justus. Él tenía el ideal, pero no haría. Pero ¿por qué no? Pero él cuando hacía política quería ser justo. Por supuesto, pero no se podía. ¿Por qué? Porque hay que negociar, hay que pedir favores. Entonces siempre había algo. ¿Por qué? Porque no había conceptos claros de lo que es la política como concepto absoluto de justicia. Todo era por interés. Dante escribe la comedia desde el exilio, por motivo político, por supuesto. Expulsaba a Florencia, ya lo sabemos, condenada a morir en la hoguera, se regresaba, refrega su situación y su ideal a lo largo de la obra. Es así como arremete contra la corrupción de la iglesia, porque fueron ellos, fue el Papa que dice, mira, cuidado con esto, porque esto es complicado. El responsable de su Estado, y expone lo que para él debería ser un buen gobierno, una monarquía laica en la que el Papa no intervenga. Ya lo hemos dicho, lo rebatimos, pero eso es importante. Su idea era seguir un programa que Dios tenía para la humanidad, tanto espiritual como desde el punto de vista civil, político, que pasaba por la creación de un Estado universal, una especie de imperio romano, germánico, porque al tiempo era así, con el emperador justo y modélico, que mantuviera una buena relación con la iglesia. Tú estás ahí y yo estoy aquí. De esto lo sabemos, no es que lo inventó él esto, pero ya era sabido, pero nadie lo ponía en práctica. Cuando a Jesús le pidieron qué debe hacer cuando hay que pagar las cosas, él que dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. No es de extrañarse, pues, que se sitúe en el peor lugar del infierno, entonces, ¿a quién? A lo roído por Satanás. Satanás es el último girone al fondo, lo más grande traidor, lo que atentaron contra Julio César y Judas, que traicionó, que entregó a Jesús.
son los traidores de, de los pilares básicos del proyecto de Dios y concreta. Los traidores para él son lo peor de la raza pública. Él fue afuera de la ley de Dios, en el sentido de los 10 mandamientos y todo. ¿Ok? Él inventa más pecado. Y son ciertos, son pecados. La soberbia, el 7 pecados capitales. Él anticipa en el infierno, ¿ok? Todo lo que son la debilidad humana. Él le da el justo castigo. Entonces, el castigo de la visión occidental del castigo. Esto vamos a verlo después. Es sin duda la parte más popular de la comedia. La geografía que retrata a lo castigo que describe se ha incorporado en el imaginario de la cultura europea occidental. El adjetivo dantesco es parte de es una tragedia dantesca. Y te hace, digamos, viene a calificar todo este panorama. Aún el experto advierte sobre el abuso de estos sentidos. Dantesco es mucho más de hacer referencia a Dante. Pero todo el mundo dice, una tragedia dantesca. Pero a Dante se le pone lo peor. ¿Por qué? Porque él escribe lo peor como castigo. ¿Okay? Entonces también él entra en la lógica de la expresión moderna. Para muchos de nosotros, el infierno es el infierno de Dante. Consideramos, pero no es cierto, pero lo consideramos así. Que considera que su gran acierto fue llenarlo de personajes como no se había hecho nunca. Algunos de ellos reales. Él puso del infierno gente que aún estaba viviendo, no que era muerto, imagínense. Y eso es interesante porque está escribiendo una comedia. Y pone gente viva que le caía mal o hizo algo mal, lo ponía allá. Ok, aparte, los muertos de la historia. Contemporáneo a él, o claramente de la antigüedad. Además, venía representado los pecados, lo que lo singularizaba, evitaba que la comedia se convirtiera en una obra doctrinal. O sea, no es el pecado de los 10 mandamientos, es de todo. El gula, todos los pecados que nosotros podemos hacer. Y eso es lo más interesante. El papel de la mujer representa la búsqueda de toda una vida hacia un ideal superior que se puede identificar con la sabiduría. Es la primera vez, cuidado, esto es importante, nadie lo ha hecho antes. Es la primera vez y la más sublime en la historia de la literatura en que la gran protagonista, la que tiene conocimiento real, es una mujer. O sea, él encuentra, en Beatriz, que es amor platónico, se pueden hacer 20 conferencias sobre el amor platónico de Dante y Beatriz, pero él le pide a ella la sabiduría. Esto es, y por la primera vez él pone la mujer en un piedestal, le da la dimensión que merece. Y esto es revolucionario, porque la mujer era considerada, o sea, solamente en la parte, digamos, de lo escrito esto, de los poemas de amor y todo, pero por el resto después era basura. Él no, proprio porque gracias a que él había tenido un amor platónico, idealizado, lo que sea, con Beatriz, que se le muere cuando muy joven, después que se casó, él pero lo tuvo aquí. Entonces la idealizó. Él le dio esta dimensión sublime. Él la encontramos en el paraíso. ¿Ok? Del final de los tres cantos. Esa es otra de las constantes de él.
La comedia está llena de curiosidades, pero una de las más celebradas es el uso que le hace el poeta, que hace de la palabra estrella. Para finalizar cada una de las tres partes de la obra, desde el primer canto, ya tiene fijado, él ya tiene una estructura armada de lo que era, o sea, no es que cuando uno escribe una comedia o un cuento, inventa sobre la marcha, él ya tenía una estructura. Él sabía que cada canto, cada periodo de los cantos del infierno, purgatorio, el paraíso, deben terminar con la palabra estrella. Desde el primer canto ya tiene fijado el destino, que es lo que simboliza las estrellas. Es como un capricho simbólico que revela hasta qué punto el autor tenía planeada la estructura de la obra. Es una obra mortal. Son muy actuales también. O sea, todos seguimos siendo personajes de la comedia. Nosotros somos personajes de la comedia. O sea, queremos o nos encontramos con algunos de los personajes. Esta es quizá la clave de su éxito, que prolonga a través de los tiempos, a pesar de que los hombres mueren sean del siglo digamos, XIV y de antes. Su debilidad y fortaleza sigue siendo la misma que la nuestra. Cioè, él humaniza la debilidad humana y la pone en el infierno. Pero nosotros nos encontramos, todos somos pecadores, no hay otro. Todos tenemos deseos, todos tenemos cosas. Entonces, cierto personaje no cae mejor que otro. Son muy actuales también toda la concepción negativa, la corrupción y los pecados que se aplican tanto a nivel político como social. Todavía conecta el lector porque recoge la tradición clásica y la renueva con un pensamiento global. También resulta moderna la propia concepción. Por ejemplo, ahora que está de moda la autoficción, ¿ok? Dante crea su propio personaje. Él es el gran maestro que crea una ficción en base al personaje real que es él mismo. Entonces él se encuentra, es el personaje que va para arriba y para abajo del infierno, el purgatorio, el paraíso. Aunque también realiza un viaje místico que le lleva porque está allá al otro lado, después de la muerte, está la materialidad, a la inmaterialidad. Espera un momento. La soberbia. Sería el pecado que él tenía, sí, porque se le puede atribuir a Dante. Él mismo lo confiesa. Aunque intenta negarlo, pero se presenta como escogido, como un Enea, que en vida baja al infierno y como un San Pablo del Evangelio, apócrifo, que lo sitúa en el paraíso. Él se siente el personaje, pero si él él debe hablar con los grandes personajes. Y entonces, para poder hablar a la altura debe ser como él. Por eso se le da un poco que es megalómano, no. También tenía su soberbia, porque sabía de su inteligencia, de su cultura, todo. ¿Ok? Es un pecado, entonces, venial, pero, digamos, Dante, además, visita el purgatorio y ejemplifica cómo el esfuerzo o la virtud personal se puede llegar a la salvación y entender cómo está hecho el mundo. Cómo es consciente la grandísima obra que está escribiendo. No hace gala de la modestia, por supuesto. Él se cita junto a los grandes poetas clásicos cuando visita el limbo, al lugar de lo virtuoso no cristiano. O sea, él va a visitar en el limbo, porque él no puede condenar al infierno lo que no conocía la palabra de Jesús que vino a redimir. Pero hay gente que se portó bien en el pasado, él no merece llegar al infierno, entonces lo pone en el limbo. Así, aparece su nombre una sola vez. Fíjese bien, decía que megalómano y todo. Una sola vez. ¿Y cuánto? Y se lo pone en los labios de quién?
de la mujer que ama. Como él mismo dice en su último verso, es el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Bueno. Le voy a mostrar este cuadro que este cuadro es de un monje que está frente a la inmensidad del mar. Esto asusta a cualquiera. ¿Por qué? No es tanto la inmensidad del mar. Es un hombre en sí mismo que se pregunta de la inmensidad de la vida, los misterios y todo. Yo lo puse como simbología. ¿Por qué? Porque Dante no ha hecho, a mí personalmente, me ha creado situaciones difíciles de explicar. Yo soy pintor y siempre me pregunto cosas. Tengo duda, no tengo certeza. Dante me ha enseñado a no tener certeza. Porque lo que nos ha enseñado Dante, que cada uno de nosotros somos distintos, diferentes y únicos. Entonces, lo que piensa él, lo que piensa Mella, lo que piensa Mateo, lo que piensa Lucía, es importante, como es lo que pienso yo. Tal vez no estamos de acuerdo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que nos lleva a reflexionar entre lo que encontramos a nuestro alrededor, entre la armonía y el caos. Hay algo en el arte, como en la naturaleza, después de todo, que nos tranquiliza, o algo pero que en cambio nos atormenta, nos perturba. Un prado verde lleno de flores nos tranquiliza, un cielo azul despegado sin nube nos turba. ¿Qué nos turba? La quieta de un lago. Imagínense, usted mira un lago que está calmo, pero es profundo. A mí siempre me ha inquietado. También me inquieta la violencia de una tormenta. Estamos apacificados por la belleza de nuestra edad griega, de Fidia o la Venus de Milo, pero estamos consternados frente al monje de Friedrich, solo enfrente a la inmensidad del mar. Dos sentimientos eternos, armonía y caos. En constante lucha, la búsqueda del orden. Mire, nosotros siempre estamos buscando el orden, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque es la que nos tranquiliza. Pero si no entramos en el caos, no encontramos la idea, la chispa o la rebelión. ¿Por qué? Porque a veces la regla son como una camisa de fuerzas que no nos permite liberarnos. Como la coherencia, que son varias, o la coherencia ideológica, por ejemplo, la coherencia artística. Son dos sentimientos, la armonía y el caos. En constante lucha, la búsqueda del orden y el encanto del caos. Para mí, a mí me encanta el caos. ¿Por qué? Porque lo encuentro rebelde, anárquico, pero es ilimitado su manera de darnos oportunidades de expresarnos. El hombre vive dentro de esta lucha. Todo la tenemos. Todo vivimos en el orden, en el desorden. Buscamos reglas, forma, canon, pero nunca captamos el funcionamiento real del mundo. La forma verdadera de todo, lo que está fuera y dentro de nosotros. Y este es para los hombres un misterio eterno. La incapacidad de resolver esto. El misterio no aterroriza. Nos obliga a oscilar entre la búsqueda de una armonía imposible y el abandono al caos. Pero cuando nos damos cuenta de la brecha entre nosotros y el mundo, nosotros y Dios, para lo que cree en Dios, entonces descubrimos que todavía podemos sentir asombro, estupor, que podemos echar un vistazo a nuestro alrededor, como si todavía podríamos ver por la primera vez.
Dante nos enseña que somos humanos, pero somos únicos, somos creadores, podemos ver con ojos distintos. La Divina Comedia la podemos leer de mil maneras, a distintos niveles, pero no solamente la Divina Comedia, un cuadro. Yo cada vez que miro un cuadro, o estudio un cuadro, o represento un cuadro, le miro cosas que antes no me había visto. Me emociona de una manera distinta de la última vez que lo vi. Es como si yo, ahorita como ahorita, debo hacer un cuadro, el mismo cuadro que hice hace 20 años, no lo haría lo mismo. O sea, un cuadro que tiene un tema, por supuesto. Lo haría de manera distinta. Hoy, como hoy, vemos las cosas de una manera distinta de como la vimos ayer. Entonces, ¿qué pasó? Lo único que pasó es el tiempo. Pero nosotros nunca hacemos lo mismo, siempre cambiamos. Y Dante nos enseña esto. Dante nos enseña esto en la Divina Comedia, en todos los escritos que ha hecho. ¿Por qué? Porque nos da unas dimensiones tan altas, tan sublimes, de lo que es la belleza de la vida y de la cómo nosotros la debemos aprovechar. Yo he terminado, muchas gracias. Disculpe que esta reflexión, pero yo últimamente pasé momentos muy difíciles y eso me ha llevado a pensar esto. Este momento difícil me ha enseñado que la vida hay que afrontarla y que hay que llegar adelante. Y sobre todo, hay que compartir lo bueno y lo que tenemos de bueno con los demás y ayudar a los demás cuando podemos. Muchas gracias. Si hay domande, preguntas, me pongo el audífono, así escucho mejor. Bueno, gracias Mauricio, muchas gracias por la presentación. Acabo de invitar al público a hacer las preguntas que tengan por el chat. Hay agradecimientos para ti, Mauricio. Gracias. Si hay alguna pregunta, ahora es cuando. Pregunta, no tenga miedo, no muerdo. Además, preguntar es bueno. Preguntar es bueno porque cada vez que uno pregunta, organiza el pensamiento. A veces se equivoca, pero equivocarse es lo que llamamos en el tiempo, un montón de equivocación, experiencia. Entonces pregunte, no se preocupe. No hay chat, no hay nada. Pero tan complicado es Dante que es, de verdad, nos calla, ¿ok? Frente a Dante, ¿qué vas a hacer? Hay que decir cosas. Vamos a ver, tengo una. Me interesa saber si hay análisis acerca de la importancia. ¿Me salió la importancia? De la... está mal escrito, de la... ¿Qué será? Acerca de la denuncia, sí, de la denuncia social de la poesía de Dante. Si hay análisis acerca de la importancia de la denuncia Mire, social. El libro de Dante es el libro más traducido del mundo, después de la Biblia. El libro que tiene más análisis de todo tipo. La monarquía es el libro que fue más contestado por siglos de la Iglesia y tuvo más, lo que podemos llamar, limitaciones. ¿Por qué? Porque era avanzado en su época. Él hizo, prácticamente, él tuvo denuncia en vida y lo sufrió. Pero al final, su pensamiento, su idea, lo rescataron. Él es, digamos, uno de los personajes más excelsos, más sublime que exista hoy en la Tierra, ¿ok? Sea como poeta, sea como político, sea como escritor, en todo. Es un inventor de un idioma, señoras. Yo soy orgulloso de hablar el italiano porque me permite hablar con italianos de una manera distinta. Cioè, cuando hablo con otra persona, hablo de un italiano lo más simple posible, no enredarle la vida. Pero se puede hablar complicado, hablo complicado. Vi preguntas y no pude leerlas. ¿Es fácil para leer la Divina Comedia en español? Mira, es más fácil. Más fácil. Leer la Divina Comedia en duda. español, lo digo, sin duda es más fácil. ¿Por qué? Porque le dieron, le voy a explicar, no hay una Divina Comedia traducida en español igual a otras
como el original. Cada uno le pone la interpretación. Esto es lo bonito, que hay distintas, digamos, interpretaciones. Entonces se interpreta como la analogía que él hacía antes, de manera distinta. Ciao a tutti, un par de preguntas. ¿Alguna vez escuché que Dante era es el padre italiano? Por supuesto, no el padre en el sentido, es el autor. Él escribió, cuando escribió la Divina Comedia, cuando escribió el Dolce, digamos, lo primero libro, después la Divina Comedia, él le pensó. O sea, había una especie de dialecto que se hablaba de la calle. Y él lo empezó a elaborar y mientras escribía, inventaba palabras. Él es el autor, como dije antes, de la lengua italiana. Es el padre de la lengua italiana. Otra pregunta. Otra pregunta, Mauricio, preguntan acerca de las creencias religiosas de Dante. Dante era sumamente religioso, sumamente religioso. Pero una cosa es creer en Dios, en creer todo. Una cosa es creer en un papa que ni siquiera es un hombre que se mete en la cuestión del imperio, cioè, Giulio II era un papa que cuando fue hecho papa era un general, era el señor de las Róveres, de la familia de conquistadores. Y cuando fue papa, que es lo que le dio de hacer la Capella Sistina ¿cómo se llama? A Miguel Ángel, y también le ordenó de hacerle su tumba. Él era militar, pasaba más tiempo con la coraza, con la espada, a caballo, conquistando Bolonia, la ciudad de Emilia-Romagna. Y él no quería esto, pero él no quería que los papas se metían en las cosas de la... O sea, hay un conflicto entre lo que es el concepto, tanto de ley, porque una ley no puede ser juzgada, o sea, no puede ser aplicada en base a los dictámenes religiosos. Esto lo dijo también Cristo. Dare a César lo que es de César, dare a Dios lo que es de Dios. Cioè, se io governo in base... Mire, l'imperatore Justiniano hizo la ley que aún hoy son la base del reglamento y la arquitectura jurídica de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Francia, de hasta aquí, el derecho romano. El derecho es derecho. Pero yo no puedo ser juzgado como hacía llamamos, la Inquisición, en base a teorías religiosas, en base a si yo creo o no. ¿Por qué? Porque la ley es ley, pero la creencia es creencia. Lo que pasa es que es más fácil creer, lo más difícil es pensar. ¿Ok? ¿Otras preguntas? No hay preguntas directas, unos comentarios. Ahorita. Admiro a Dante. Hay un comentario que dice, admiro a Dante su valentía de retar el sistema eclesiástico y definir el Estado laico. Sin duda un genio. No se termina nunca de leer y poder comprenderla. Alguien dice, Mauricio, creo que debe leerse con una guía. Sí, ¿Qué opinas ya de lo eso? leí. Sí, yo aprendí la Divina Comedia solamente con guía y cada vez que cambiaba, una vez que lo cambiaba, tenía otra guía. Entonces, toda la Divina Comedia que hay, guía de explicaciones, de nota explicativa y todo, tiene interpretación distinta. Pero cualquier guía es buena para adentrarse e entender. Hay que leerlo con guía, eso ayuda. También hay que leerla en español. ¿Qué obra que recomendaría leer sobre Dante? Mire, una sola, Divina Comedia, con esa es más que suficiente. Otras, por ejemplo, él escribió el De Locuario y Elocuencia, escribió un montón de libros, no es que, pero es suficiente leer la Divina Comedia y con esto le sobra, porque después que la lee la primera vez, quiere aprender más.
¿Quieres saber más de Ulises? Hecho no fuiste para vivir como bruto. Cioè, debe entender lo que dice, lo que le pone en boca a él, a personaje mítico, son la enseñanza de la historia, el porqué de su desgracia, pero también explica lo que son ideologías. O sea, es increíble, cioè, métese con Dante y con eso es suficiente. ¿Otras preguntas? No miro a nadie. Creo que Ya ya no, terminamos. Mauricio. Ya no. Entonces, La Divina Comedia planta mucha curiosidad para plan- otros campos. Sí, la Divina plantea. Comedia plantea, sí, plantea cualquier Ujú. cosa. Cioè, mire, hablamos solo de lógica, de estética, de ética, de moral, de teología, de política, de leyes, de justicia, de reglamento jurídico. Además, plantea cosa que es dificilísima. Yo me recuerdo, yo tuve un padre que era jesuita, que nos enseñaba historia de las religiones. Era la mejor clase de religión que yo tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque él hablaba mal de la religión católica, imagínense, y hablaba bien de otras religiones. No es que hablaba mal de la religión católica, pero le encontraba cosas muy interesantes a otras religiones. Entonces, cuando vemos un individuo que justifica, no tanto justifica, habla de su pecado, entre comillas pecado, de su tragedia del pecado, de la pasión. Vamos a ver, él pone de lo que escribió él en el infierno, lo más sublime canto de amor al infierno, que es la historia de Paolo y Francesca. Le está contando la historia. Pero el amor es lindo, es sublime. Pero el hecho que tuvo un tradimento, porque ella se enamora del cuñado y el marido se lo encuentra y la mata a los dos. Pero el amor que él, como él dice, cuando da el beso, cuando justifica, amor che non amato, amar perdona, mi prese di costui, amor si forte che come vedi ancora non mi abbandona. Cioè, logra decir lo más sublime palabra de amor en el infierno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no importa la justificación que tenemos, hay reglas y hay que seguirlas, pero cada una tiene sus dimensiones. Yo creo que no importa si era condenado, porque a saber si existe o no un infierno, pero la dimensión épica que le da a los dos personajes, que prácticamente surgieron después a, a Shakespeare, lo que es Julieta Romeo. Julieta Romeo sale de ahí, okay, porque por supuesto en otro ambiente, en otro contexto, con todo otro tipo de cosas. Pero el amor, como nace el amor juvenil, que es sublime, es lindo. Mueren los dos, porque mire, el amor es tragedia. Esto es lo bueno. Las consideraciones que yo hacía al final de mi presentación es esta, que nos encontramos frente a tragedia y nos enfrentamos frente a por qué. El por qué, pero lo encontramos solamente reflexionando, buscando, teniendo duda, no teniendo certeza, porque a veces tenemos certeza y esta certeza es lo que nos condena, lo que nos hace idiotas, lo que nos hace necio. Hay que ser abierto. Entonces, cuando yo miro un cuadro, me hago preguntas. No digo, esto es, no, ¿por qué hizo esto? ¿Qué me dice? Además, miro un cuadro, no importa en qué museo o qué cuadro, lo miro y pienso, fíjate bien, esta es mi técnica, que me recuerda a mí, estos cuadros, de mi juventud, de mi vida, que me inspira. Cioè, lo lindo es esto. Entonces, cuando tengo eso, ya tengo una clave, pero hay varias, para interpretar una obra, para tratar de entender. ¿Okay? Otros,
puede ampliar la tres dimensiones de Dante. Ya lo dimos. Bien, se necesitan otras 3 conferencias para esto, porque cada dimensión... Dante era un gran poeta, ¿okay? Un gran hombre, un gran filósofo, porque él aprendió filosofía, pero la filosofía era especulativa, pero la filosofía de la lógica era la filosofía de la pregunta, no de la certeza. Que por esto se puso contra la iglesia, no contra la iglesia en el sentido religioso, de la iglesia que gobernaba, la iglesia terrenal, no del pensamiento místico. Él respetaba la religión. ¿Ok? Entonces la dimensión de él es de la duda. Hágase siempre una pregunta. No un día por cierto nada. Pero ¿por qué pasó esto? Y vas a ver que nunca va a encontrar la respuesta. Pero el ejercicio de buscar una respuesta vale el conocimiento. Y crecemos nosotros. Tal vez la encontramos, ¿eh? Otras. Me refiero al cielo, purgatorio, infierno, aplicada a su visión de vida. Y mire, son simplemente el cielo, el infierno, el purgatorio. Esto es la cosa más obvia del mundo, pero la dimensión que él encuentra es distinta, porque el paraíso es el paraíso. Es el máximo, es donde uno goza de la gloria de Dios y de sus virtudes. El purgatorio es la esperanza, si quieres, porque yo sé que un día voy a llegar arriba, pero ya no soy damnado, ya no soy, yo tengo esperanza, tengo un futuro, hasta ver cuándo, pero lo tengo. El infierno no, el infierno es la condanna, ¿okay? Y el pasado también. En el purgatorio tengo un futuro, tengo un presente y un futuro. El paraíso tengo solamente la gloria, tengo la inmensidad, tengo la eternidad. El infierno es pasado, porque es lo que tú hiciste. Nosotros supieron, mira, para hablar de estos, entonces es la misma influencia católica. Mire, el catolicismo no existía cuando, en el sentido que tenemos, existía la iglesia. Mire, la religión cristiana tiene una gran virtud que permitió al arte de poder afigurar Dios en todas sus dimensiones. ¿Por qué? En la religión hebraica, en la religión musulmana, las otras 2 religiones monoteístas, no se puede representar Dios. ¿Por qué? Porque del momento que llegó Cristo, Cristo se hizo verbo, se hizo carne y murió. Cristo se hizo hombre. Se le dio dimensión terrenal. Entonces puede ser representado, porque no era un Dios absoluto que no puedo ni siquiera nombrar. Él era como nosotros. Entonces era representativo, se puede representar. Y eso lo dio las dimensiones de los valores de lo que es el cristianismo, no el catolicismo. Porque el catolicismo el cristianismo sale después que hay las escisiones de la Reforma y la Contrarreforma, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Calvino y todas esas cosas. Pero el catolicismo es un camino para creer siempre el mismo Dios. Yo no entiendo la guerra de religiones que se hace en lo católico con lo cristiano, lo del cuarto mandamiento, de la sexta. Es el mismo Dios. ¿Para qué se está peleando? ¿Por qué se está peleando con los musulmanes el mismo Dios? Es cuestión ideológica, señores. No es inútil que metemos etiqueta católico. Si uno cree en Dios, es Dios, punto. Dios es uno, ¿ok? Pero aquí cree es uno, ¿ok? ¿Y por qué lo dividieron? Porque cada quien se inventa su Dios, se inventa su manera de interpretar a Dios. No quiero entrar en cuestiones religiosas, ¿ok? Pero yo fui educado por años en la religión católica, en institutos religiosos, ¿ok? Y amaba a mi profesor, pero fueron los más estrictos. Y la mejor enseñanza que me dieron laica fueron ellos. Pero tuvo la suerte de estudiar arte, y para poder estudiar arte, mira, uno solamente para estudiar la Capilla Sixtina, debo saber qué quiere decir eso, quién Nicomedro, quién Macabeo. Tuve que estudiar teología,
4 años en la Gregoriana de Roma. Yo soy doctor en filosofía moral, pero para hacer esto y para estudiar arte tuve que estudiar teología. Y la estudié en la Gregoriana. ¿Qué pasaba ahí? Ahí jugaban a fútbol o a voleibol los musulmanes. Estamos hablando de teólogos musulmanes, judíos, de todas las religiones estaban ahí, que eran catedráticos. O sea, en una facultad de teología se enseña las religiones. Y todos se tomaban el té juntos, se tomaban su cerveza juntos, y nunca se peleaban. Nunca. Y eran de la... Pero afuera se están dando. En nombre de Dios se matan. Yo cuando estudié religión, no estudié catolicismo. Estudié de Dios. Puedo creer o no, no importa. Pero yo para poder interpretar lo que son los argumentos de una obra de arte que es inspirada a la religión, debo conocer todo esto. Pero fíjate, voy a terminar porque es larga la cosa. Una cosa curiosa, un día caminaba, estaba con un amigo que era un clérigo. Y dice, mira, ¿sabes qué pasa ahí? Si no, ahí están estudiando los evangelios apócrifos, lo que venía después. Así. ¿Y quién? Todos. Están. Y había una clase de esta. Pero había rabinos, imanes, que leían lo que estaba escrito. Y el método para darle efectividad, será la palabra de Dios o de los evangelios, en base a lo que decía de la vida de Cristo, era, más raro es, más inconforme es, más es cierto. Más es obvio, tomámoslo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca te decía las cosas que la gente se esperaba. Como cuando digo a Dios lo que es Dios. Cuando digo, ¿quién libre de pecado tira la primera piedra? No se la esperaba. Esto era Cristo. ¿Ok? Entonces, ellos en base a esto, que los mismos judíos, ellos saben que fue un gran profeta, no es que lo dice que no existió. Estaban ahí. Y esto yo aprendí ahí, a ser abierto, no a ser cerrado. Pregunta ya. Yo creo que con este gran final, Mauricio, podemos cerrar. Muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a seguir hablando de Dante a lo largo de este año y ojalá volvamos a tenerte, Mauricio, en una futura ocasión. Mientras tanto, saludos y gracias a todos los que nos acompañaron y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Mauricio? Sí, que me encantaría hacer una clase, también me encantaría hacer clases de historia del arte, también de otra materia. Ahorita me estoy inventando clases sobre argumentos así raro. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno mira una película y analizar esta película con la gente? Y vamos a ver que ahí sale historia del arte, historia de la filosofía, la interpretación, el mecanismo del diálogo. Del lenguaje, el mecanismo de la relación entre personajes. Ese tipo de clase me gustaría hacer. ¿Por qué? Porque lo que nos enriquece es el mensaje de alguien, nosotros lo analizamos y lo que nos da. ¿Okay? Dentro de todo lo que uno conoce. Estos son mi próximo reto que quiero hacer. Probablemente andré en El Salvador a partir de la mitad del próximo mes o en septiembre. Pero de eso sí, son clases que a mí me gustaría hacer en vivo, ¿no? Porque yo odio hablar así, no miro la cara de nadie, no miro si está triste, se está riendo, no le puedo pegar, no, mentira, no puedo tener las relaciones, digamos, lo lindo que hay es ver a la gente en los ojos, hablarle a la gente a los ojos, y ver una sonrisa, o ver una cara que dice, ¿qué está pasando? Que no le gusta, eso es lo bueno, la relación humana. Me falta el abrazo, me falta el calor humano. ¿Ok? Ojalá que pueda ser pronto. Bueno, ok. Muchísimas gracias nuevamente, Mauricio. Muy feliz noche a todos. A todos. Gracias.